¿Qué es el Leviatán según la Biblia? Ya sea poética o literal, Dios sabía que la ilustración del Leviatán le recordaría al oyente que ningún poder en la tierra, ya sea en el mundo natural o en los reinos hechos por el hombre, puede resistir el poder y la gloria de nuestro Señor. ¿Qué es exactamente el Leviatán mencionado en las Escrituras? Cocodrilo, dragón o serpiente marina antigua, el monstruo del lago Ness. Depende de a qué teólogo le preguntes. El Leviatán, una criatura a la que se alude en Job capítulo 40 y Salmo capítulo 74, 14, ha desconcertado a los eruditos y nadie parece tener una conclusión clara sobre qué es esta bestia. ¿Te interesa saber? Acompáñanos. Apoya nuestra página con un like. De esta forma nos ayudará a llegar a más personas. Gracias por tu tiempo. En varios lugares, la Biblia menciona una gran criatura marina llamada Leviatán. La palabra Leviatán proviene de la palabra hebrea que significa torcido, enrollado, y el nombre de la criatura nos dice algo sobre su apariencia. Otras descripciones del Leviatán en la Biblia completan el cuadro. Esta criatura es grande, muy fuerte, y era un depredador o monstruo que la gente intentaba evitar activamente. El Leviatán era una criatura que solo Dios podía domar. Dios usó el Leviatán para iluminar su propio poder y sabiduría a Job. Llamó al Leviatán una criatura sin miedo, porque nada en la tierra era igual a él, y ningún hombre o bestia podía someterse o dominar al Leviatán. Job capítulo 41, versículo 33. Era indomable y aterrador. Versículo 25. Podía romper el hierro en pedazos tan fácilmente como romper la paja. Versículo 27. Y la muerte aguarda a cualquiera que se acerque a su boca. Versículo 18 al 21. A pesar de la gran fuerza del Leviatán, Dios es más grande. Retóricamente le señaló a Job que podía jugar con Leviatán como un pájaro y ponerle una correa a tus niñas. Job capítulo 41, versículo 5. El Leviatán, tan poderoso como era, hacía muchas súplicas a Dios y le hablaba en voz baja, pidiéndole a Dios que hiciera un pacto con él y lo tomara como un siervo. Job capítulo 41, versículos del 1 al 5. Esta ilustración tenía la intención de mostrarle a Job que Dios era mucho más poderoso que la criatura más poderosa en la experiencia de Job. Muchos dicen que cuando la Biblia se refiere a Leviatán, está hablando de Satanás, pero en este caso es un símbolo. Del Leviatán que estamos hablando hoy es de un ser, un animal que Dios está describiendo, que probablemente existió en los tiempos de Job, porque la vida de Job se desarrolló en los primeros años de la creación del mundo. En algunos libros donde menciona que vendrá o se levantará Leviatán, está hablando en simbolismo. Se refiere a Satanás, pero un símbolo, porque este animal es terrible, es fuerte, es furioso, y muchos utilizan la frase Leviatán para referirse a Satanás porque es malo. Espero que hayan entendido, pero del Leviatán que estamos hablando hoy es del ser, el animal, probablemente un dinosaurio. Continuamos. Nos encontramos con otros animales en las Escrituras con descripciones similares a Leviatán, ¿o se trata de un caso atípico? Resulta que tenemos otra criatura en la Biblia que parece tener descripciones casi fuera de este mundo. Muchos de nosotros hemos escuchado el nombre de esta criatura antes, pero es posible que no sepamos a qué se refiere la Biblia. De todos estos versículos, podemos suponer que el Leviatán vivía en el mar o en un cuerpo de agua y era una criatura a tener en cuenta. En el pasaje de Job 40, aprendemos sobre su enorme tamaño, su armadura de placas dobles, sus dientes afilados y su aparente habilidad para escupir fuego por la boca. Job capítulo 40, versículo del 15 al 24, dice así: He aquí ahora a Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios,
que solo su hacedor le acerque su espada. Job capítulo 40, versículos del 15 al 19. Analicemos lo que estos versículos ilustran en términos de esta poderosa criatura. Primero, la frase "es la primera de las obras de Dios" sugiere que fue el animal más grande que Dios había hecho. Entonces, ¿qué clase de animal era el behemoth? También menciona que esta criatura come pasto y tiene fuertes músculos en las piernas. Algunos teólogos han sugerido que esto describe a un hipopótamo, pero no creo que el lenguaje realmente coincida con el animal descrito. En segundo lugar, los versos hablan de cómo este animal tiene una cola larga y fuerte y huesos y tendones fuertes a juego. Muchas de las descripciones me recuerdan a un dinosaurio submarino o una criatura más prehistórica. Los hallazgos arqueológicos han desenterrado criaturas masivas que vivieron junto a las civilizaciones humanas, por lo que esto realmente no es demasiado exagerado. Los traductores de la Biblia, por no estar seguros de lo que era esta bestia, frecuentemente transliteraban del hebreo, y por eso la palabra behemoth, en muchos comentarios bíblicos y notas al pie en la Biblia, se dice que es posiblemente un hipopótamo o un elefante. Algunas versiones de la Biblia realmente lo traducen behemoth, otras como leviatán. En esta manera, además del hecho de que el elefante y el hipopótamo no eran los animales más grandes que Dios había creado, de lejos algunos dinosaurios les eclipsaban en tamaño a estos, ya que la cola del behemoth es comparada con un gran árbol de cedro. Versículo 17. La cola pequeña del elefante o la cola del hipopótamo, que parece un colgado de piel, es bastante distinta a un cedro. Es claro que el elefante y el hipopótamo no podrían ser el behemoth. Ningún ser vivo se aproxima a esta descripción. No obstante, el behemoth tiene mucho parecido al brachiosaurio, que es uno de los dinosaurios grandes. Los evolucionistas afirman que los dinosaurios vivían hace millones de años, pero es importante tener en cuenta que cuando se desentierra un hueso de dinosaurio, no tiene una etiqueta con la fecha escrita. Los evolucionistas obtienen sus fechas por métodos indirectos de datación, los cuales otros científicos cuestionan. Además, hay mucha evidencia en contra de los millones de años. La Biblia afirma que Dios hizo todas las cosas en 6 días ordinarios. Él creó los animales terrestres, incluyendo los dinosaurios, el día 6. Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25. Así que tienen una fecha de alrededor de hace 6,000 años, la fecha aproximada de la creación, la cual se obtiene al sumar los años en la Biblia. Aquí se confirma la frase, es la primera de las obras de Dios. Sugiere que fue el animal más grande que Dios había hecho. Entonces, ¿qué clase de animal era el behemoth? Evidencia que pertenece a la familia de los dinosaurios. Te das cuenta que la Biblia menciona a los dragones, incluso algunas que vivían en el mar y unas que volaban por el aire. Además, existe un gran número de otras evidencias históricas que establecen la coexistencia de tales criaturas con los seres humanos. Los eruditos que se ven a sí mismos como realistas y tal vez un poco más asustadizos en torno a las explicaciones del leviatán, como un dragón o una serpiente marina que escupe fuego, han sugerido que el leviatán era un cocodrilo y que el lenguaje que escupe fuego en Job sirvió más como una hipérbole o metáfora en términos literarios. Otros teólogos han sugerido que el leviatán era un gran reptil en el mar, quizás una de las especies de dinosaurios que vagaban por la tierra antes de que se extinguieran, que repito, fueron creados el día 6 de la creación y eran herbívoros, no comían animales ni personas. Además, en la Biblia vemos que no hubo muerte, derramamiento de sangre, enfermedad o sufrimiento antes del pecado. Si se aborda el Génesis hasta el Apocalipsis consistentemente, interpretando la Escritura como la misma Escritura, entonces la muerte y la matanza de hombres y animales entraron al mundo solo después del pecado de Adán. Siempre se ha dicho que los dinosaurios carnívoros se alimentaban de otros dinosaurios más pequeños. Pero la primera muerte de un animal se produjo cuando Dios derramó la sangre de un animal en el huerto de Edén y vistió a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 21. Esto también fue un cuadro de la expiación, una sombra, presagio de la sangre de Cristo
que habría de ser derramada por nosotros. Por lo tanto, los huesos de animales muertos no podrían haber existido antes del pecado. Esto significa que los dinosaurios deben haber muerto después de que el pecado entró al mundo, no antes. Sepan que no se inventó la palabra dinosaurio sino hasta el año 1841, cuando un famoso anatomista británico y el primer superintendente del Museo Británico y acérrimo antidarwinista, señor Ricardo Owen, observó los huesos del iguanodón y el megalosaurus y se dio cuenta de que pertenecían a un grupo único de reptiles que todavía no se había clasificado. Él acuñó el término dinosaurio con palabras griegas que significan lagarto terrible. Muchas de estas descripciones de dragón terrestre concuerdan con lo que sabemos acerca de los dinosaurios. No importa cuál sea el caso, la Biblia representa a esta criatura para ilustrar la fuerza de Dios. Al igual que los enemigos de Israel, el Leviatán representaba una gran amenaza, e Israel y la humanidad por sí solo no podían someterlo. Pero como se menciona en los versículos anteriores, solo Dios puede ejercer el control sobre una bestia tan poderosa. ¿Por qué debemos saber acerca de esta antigua criatura? Primero, si la criatura proviene de alguna subespecie de dinosaurio, la Biblia muestra que los humanos y los dinosaurios pueden haber interactuado entre sí, y que los dinosaurios eran herbívoros, porque la muerte entró luego del pecado. Segundo, Dios a menudo usa ilustraciones del mundo natural para explicar su poder. Piensa en las numerosas parábolas de Jesús, como la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Esto va más allá para mostrar que toda la creación ciertamente proclama la gloria de Dios, y a través del ejemplo del Leviatán, Dios muestra que puede vencer cualquier cosa, incluso a los aterradores enemigos de Israel. Ya sea poética o literal, Dios sabía que la ilustración de este animal le recordaría al oyente que ningún poder en la tierra, ya sea en el mundo natural o en los reinos hechos por el hombre, puede resistir el poder y la gloria de nuestro Señor. Gracias por ver el video. Les invito a darle a clic a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones. No olviden regalarnos un like, compartir este contenido con todos sus conocidos. Además, les invito a acceder a nuestra página web noticiasdelfin.com y mantenerse al tanto de las últimas noticias internacionales a la luz de la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.